Amén, hermanos. Vamos a dar inicio a este culto de alabanza y de adoración a nuestro Señor. Mientras se van acomodando, les invito a que busquen el Salmo capítulo 32. Vamos a leer en este pasaje los primeros 2 versículos, una expresión que nace del corazón de David y que creo que todos aquellos que hemos comprendido el sacrificio de Jesucristo compartimos también. Y en sus Biblias probablemente, si usa la versión Reina Valera, se va a titular La dicha del perdón. Y estos 2 versículos dicen de la siguiente forma: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Aleluya. Para poder disfrutar de la salvación del Señor tenemos que entender el sacrificio que Él hizo. Y todo se resume en: Cristo murió para borrar nuestros pecados. Cristo murió para limpiarnos de toda iniquidad. Cuando estudiamos, cuando profundizamos en palabras como iniquidad, nos damos cuenta que lo que hemos hecho delante del Señor es totalmente abominable, de muchas formas, pero el Señor borró todo ello. En el Antiguo Testamento es interesante que el pecado no era borrado, sino que era cubierto. Era como que si Dios se pusiera en los ojos una venda y dijera: no lo voy a mirar, voy a hacer caso omiso de esto. Y por eso, año tras año, el pueblo de Israel tenía que acercarse delante de la presencia del Señor en el tabernáculo y pedir otra vez perdón por sus pecados, porque ese pecado era cubierto, pero no borrado. Pero con el sacrificio de Cristo, en el capítulo 10 del libro de Hebreos se nos dice que Él lo hizo una sola vez. Fue necesario que Él una vez solamente muriera y así borrara todos los pecados. Él, al entrar al lugar santísimo como nuestro sumo sacerdote, Él ofreció su misma carne, su mismo cuerpo para perdonar nuestros pecados. ¡Qué maravilloso sacrificio del Señor! Y por eso somos salvos. No por nada que nosotros pudiéramos hacer. Por su sacrificio hemos sido librados. Amén. Vamos a orar al Señor, vamos a darle la bienvenida al Espíritu Santo y vamos a disfrutar de este día especial. Padre amado, gracias, Señor. Gracias, Dios, porque tu presencia está aquí. Gracias, Señor, porque tu Espíritu se mueve en este lugar. Gracias, Dios, por tan enorme, tan hermoso sacrificio que tú diste ahí en la cruz por nosotros, al borrar, al limpiar nuestros pecados, Señor. Al hacer caso omiso absolutamente de ellos, tomarlos y enviarlos a lo profundo del gran abismo y decir: no me acordaré más de esos pecados. No los traerás más a memoria, sino que al contrario, nos dices santos, nos dices limpios, nos dices perdonados. Eso somos para ti, Señor. A través de tu sacrificio, a través de tu amor, a través de tu misericordia. Otro pasaje dice que no nos has tomado en cuenta nuestros pecados, más bien has sido misericordioso con nosotros. Gracias por tanta misericordia, porque esa misericordia ha hecho que no recibamos aquello que sí merecemos: castigo, condenación, apartarnos de tu presencia, pero al contrario, tú nos has acercado, tú nos has reconciliado, y por eso, Señor, podemos disfrutar hoy de estar aquí. Por eso hoy podemos disfrutar de estar delante de tu presencia, porque hemos sido perdonados por ti. Has borrado todo, has limpiado todo, Señor, y delante de tu presencia hoy somos limpios y santos en tu nombre. Gracias, Señor, disfrutamos de tu salvación y queremos proclamar tu salvación a otras personas, a otras naciones, Señor, y esa es la misión que nos has encomendado: declararle al mundo de la salvación que nos has dado a nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por los que se van a conectar. Gracias, Dios, por aquellos que están en casa por dificultades, pero aún tienen esta posibilidad de seguir conectados para poder escuchar tu palabra, para poder ser ministrados a través de la adoración y la alabanza en tu nombre, Señor. A quienes no han podido venir, sé ministrándoles en sus hogares. Aquellos que se van a conectar, sé llegando, Espíritu Santo, a sus vidas. Aquellos que estamos aquí, derrámate, Señor. Derrámate sobre este lugar, derrámate sobre nuestras vidas y permítenos, Señor, que fluyan alabanzas de adoración a ti, alabanzas de reconocimiento a tu santo nombre. Gracias, Padre Celestial. Te bendecimos y te adoramos, Señor. Aleluya. Vamos a adorar al Señor
con esta canción que el día de ayer les compartíamos sobre que Él borró nuestros pecados. Aleluya. Que por mí murió, pues con su sangre mi maldad borró. No hay cadena ni condenación, libre soy porque Él borró ya mi pecado. Él borró y canto aleluya. Porque Él borró ya mi pecado. Él borró y canto aleluya. Venció, vivo está, resucitó y canto aleluya. Oh, Jesús, tu sangre me Gracias, Padre, porque has borrado nuestros pecados y nos has hecho libre. Aleluya. Vamos a seguir alabando al Señor.
por tu nombre. Somos libres porque has vencido. Somos libres, Señor, porque en ti hay poder. Somos libres, Señor, porque has derrotado al enemigo, porque está pisado debajo de tus pies y tú nos has hecho libres por tu santo nombre. Aleluya. Oh, Señor, te adoramos, Padre Celestial. Declaramos, Señor, que tú reinas. Aleluya. Veo al Rey de Gloria.
escuchar. Ministra nuestros corazones, Señor. Ministra nuestras vidas trayendo esta palabra que nos haga crecer, que nos ministre para poder avanzar en tu reino y para poder cumplir tu propósito en nuestras vidas, Señor. Bendice, Señor, cada corazón y haznos receptivos para tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden decir aleluya? ¿Cuántos pueden decir gracias, Señor? ¿Cuántos tienen un corazón tan lleno de gratitud que no pueden hacer otra cosa más que decirle gracias, 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 Señor, gracias, Señor? En realidad a veces, asiento, hermano, en realidad a veces nosotros, o por lo menos en mi experiencia, me arrodillo a orar y a veces no tengo yo palabras, no me fluyen palabras, aun cuando siempre hay, motivos, de sobras para orar. De hecho, la hermana Luz me llamó en la mañana y que no la fuera a buscar por cuanto ella había amanecido muy delicada y parece que los días fríos le afectan más a sus rodillas, que es el problema que ella tiene. Pero también me llamó el hermano César o me mandó un mensaje avisándome que no iba a poder participar por cuanto estaba con una jaqueca muy terrible, no puede, ni la luz dice que le molesta. Me acordaba de nuestro pastor Camayer, Héctor Camayer, él lo tiraba a la cama 2-3 días, una jaqueca. Y otro hermano también, José Herrera, también lo mismo. Así que no he vivido eso, de repente uno a veces cuando no vive alguna situación tiende a no entender, pero ¿cómo? Pero tenemos que nosotros empatizar, sentir el problema, sentir o llegar a tener esa sensibilidad espiritual que uno pueda decir. No salgan críticas de su boca, sino muy por el contrario, una palabra de oración, una palabra de bendición para el hermano, la hermana, o quien esté en situación complicada. Y a su vez también, ¿cierto?, tenemos que orar por nuestro pastor Víctor Burgos, está un compañero de milicia, amigo, y está complicado de salud también, muy complicado. También Óscar Sandoval de Chillán, su esposa Rosina. Y bueno, estamos orando por ellos y es bueno orar. Pero como decía, cuando nosotros entramos en ese proceso de oración no tenemos qué decir, o se nos olvida que tenemos toda esta lista, aun cuando a veces yo tengo, ustedes saben, una lista anotada con las peticiones de oración, pero a veces se me olvida la lista, hasta eso se me olvida. Y lo único que sale de mis bocas, ¿cierto?, es gracias, Señor. Gracias, Señor. Tenemos que ser un pueblo agradecido, una persona agradecida. De hecho, hoy día leía también un pasaje en donde Jesús es invitado a la casa de un publicano llamado Simón. Y lo invitó nada más a comer, no hubo un cambio en él, o sea, no hubo en él una intención de arrepentirse, sino que lo invitó solamente a comer, era el personaje popular de moda en la época de Jesús. Así que él dijo, bueno, yo voy a llevarlo a la casa para que todos sepan que yo, ¿cierto?, también invito a la gente que los demás también siguen. Y junto con ellos, ¿cierto?, vinieron también sus compañeros, los publicanos. Pero en ese evento, cuando estaban ya en la cena, dice que entró una mujer y no se sabe cómo entró, una mujer pecadora, dicen. No se sabe cómo entró, porque para que entrara a la casa de un publicano. Ahora, como Jesús siempre era seguido por grandes cantidades de gente, puede que ahí haya ella entrado. Y dice que se puso a los pies de Jesús. Y no dejaba de llorar. Solamente lloraba, no oraba, sino que lloraba y lloraba. Tanto era su llanto, dice que con esas lágrimas mojó los pies de Jesús. Y seguramente
Ella se dio cuenta de esto. Y al parecer tenía abundante cabello y con su pelo empezaba a secarle los pies al Señor. Tremenda acción. No se dice el nombre de ella, pecadora. Sí era el título que le pone la Escritura, pecadora. Ahora, este Simón, el anfitrión, pensó dentro de sí. Por eso digo, nunca se convirtió, parece Simón. Y dijo, si este fuera profeta, sabría quién es la mujer que está a sus pies. Dudaba, o sea, hay ahí cierto un tremendo manto de duda. Si este fuera, estaba él dudando y no solamente dudaba, sino que afirmaba, no es profeta, porque un profeta se daría cuenta. ¿Y cuándo sería la sorpresa de Simón? Y a lo mejor se puso rojo, se avergonzó, porque Jesús se da vuelta y le dice, Simón, entré a tu casa y no me lavaste los pies. Esta era una señal de bienvenida, de atención para el visitante. No me lavaste los pies. Es más, sigue diciendo, no me ungiste el cabello con aceite. Y más aún, no me diste un beso de bienvenida. Eso es lo que le cuenta, pero antes le había preguntado, había un varón que debía 500 denarios y otro que debía 50. ¿Cuál crees tú que va a estar más agradecido? Simón dijo, seguramente, Señor, el que se le perdonó los 500 denarios, que era el salario de un día. 500, ¿sí? Y ahí viene con esta historia, el Señor le dijo, ¿sabes qué? Esta mujer, por sus muchos pecados, ¿cierto?, está en estas condiciones. Y ha venido al lugar correcto, estoy parafraseando, para recibir perdón, recibir descanso, recibir misericordia. Porque eso es cuando nosotros, ¿cierto?, recibimos misericordia. Salmo 32. David reconoce que por misericordia del Señor su pecado ha sido cubierto y borrado. Estaba adelantando lo que iba a ser la gracia. Vuelvo a decir, Simón se avergonzó, seguramente, porque estaba hablando Dios, estaba dudando de Dios mismo que estaba ahí en su casa. Dios mismo. Tengamos cuidado, hermano, con lo que decimos. Alguien dijo en una oportunidad que cuando Jesús llegaba a algún lugar por ahí, alguien dijo, pongan la mente en blanco porque viene entrando Jesús. No sé si será posible aquello, porque Jesús conoce todos los pensamientos nuestros. Y no solamente los de Simón, sino que hoy día conoce mis pensamientos. Los conoce igual. Vuelvo a decir, cuidado con lo que pensemos del hermano que no vino, de la hermana que no vino. Lo único que tenemos que hacer es orar al Señor. Orar al Señor. Lo único que no pueden impedirnos, digo yo, es orar. Si no quiere que le hable más, correcto, no le hable más, pero yo sigo orando. Yo le oro a Dios, porque cuando Dios habla es difícil no oír. Dios con su voz truena y es terrible. Gloria a Dios. Vaya eso como introducción. Hermanos, tenemos en el calendario, ustedes se dieron cuenta, la hermana ya envió, ¿cierto?, el calendario, todas las actividades que tenemos y que bueno, ya el grupo número 1, bueno, teníamos que dar el ejemplo, ¿cierto? Si éramos el primero, teníamos que partir ya, así que el viernes partimos nuestro estudio y estuvo, por lo menos para mí, aun cuando he visto harto el capítulo 1, 2, sí, y hasta el 28 de hecho, pero fue de mucha bendición. Y creo que así también lo fue, ¿cierto?, para quienes estaban ahí en el grupo. Y estamos ya en pie, ya estamos todos ahí anotando, y les envío una foto para que se animen a los que están encargados y cuando empiecen a reunirse. Y dentro de estas actividades, como decía, está el que vamos a tomar cena del Señor, participar en la cena del Señor. Esta es una actividad que a mí en lo personal, hermano, me hace urgente que la hagamos. Y
es tanta la urgencia que la vamos a hacer el próximo domingo, así está en el calendario. Pero me gusta hacerla todos los primeros domingos de cada mes. O sea que el próximo mes sería el primer domingo, ya estaría en el calendario, el que vamos a tomar Santa Cena. Algo que es muy importantísimo. Algo que no deberíamos, ¿cierto?, dejar de hacer. Una actividad a la cual no deberíamos faltar. De hecho, la Biblia, no lo vamos a ver, solamente les voy a dar los pasajes. De hecho, la Biblia le pone a la cena del Señor, o la Pascua, como era antiguamente, ¿cierto?, le pone como obligatoria. Tenían que estar. Y tanto era eso, hermanos, tanto fue eso, fue tanto que aún los judíos celebran esta fecha, los judíos ortodoxos, e incluso también, según conversábamos en una oportunidad con la pastora Monaré, ella estuvo en una fiesta de esta en Israel y dice que es tremendo cómo se mueve, incluso dijo la gente que no conoce a Dios, que no son cristianos, pero sí están sentadas sus bases sobre la Biblia, así que ellos hacen todo, aun cuando también son pecadores, después de eso van a fiesta, qué sé yo, pero está dentro de su ADN, está eso, esa información. Así que es obligación, solamente nos evitaría estar en la reunión alguna cosa de fuerza mayor. Digamos que estoy, no sé, en el hospital, no tengo idea, pero no voy a poder estar ese día. Ahora, hay que decir que Jesús dio instrucciones respecto a esto. Y quiero que leamos el capítulo 22 de Lucas, el Evangelio según San Lucas, y veamos cómo Jesús lo presenta esto. Cuando leemos nosotros, ¿cierto?, el capítulo 22 y el versículo 19, 22, estoy leyendo el 23, por eso no me dice el verso 19, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Y dice él, haced esto en memoria de mí. Pero me llama la atención también un pasaje que más adelante lo vamos a hacer mención a esto. Y Jesús le pone suma urgencia a esto. Es más, para él era muy importante. Y él dice, ahí en Lucas, que más, como digo, más adelante lo vamos a ver, dice, ¿no saben ustedes cuánto tiempo que anhelaba hacer esto? Que tuviéramos esto, que celebráramos esto. Jesús entonces, como digo, puso a esto urgencia. De hecho, después del apóstol Pablo, en el capítulo 11 de la carta primera a los Corintios, que es lo que vamos a estar viendo, ahí dice, yo recibí del Señor. Yo recibí esta instrucción del Señor. Y también Él le pone urgencia, que hay que hacerlo, hay que practicarlo. Y quien participa de esta ceremonia, de esta actividad santa, de este mandamiento santo, debe hacerlo buscando nada más ni nada menos que la presencia de Dios, el rostro del Señor. Buscar estar más cerca de Dios. Una de las cosas que nos acerca a Dios, ¿cierto?, es leer su palabra, es orar, pero hay actividades en donde la presencia del Señor se hace más manifiesta, se siente más. El Espíritu Santo manifiesta su presencia, manifiesta la presencia de Dios cuando hacemos ciertas cosas. Y que no tienen a veces mucho que ver con ninguna cosa de preparación, de actos o ceremonias que hagamos, sino que tiene que ver con cuál es la condición, cuál es
lo que hay o qué es lo que hay en su corazón al momento de venir a la cena o al momento incluso de venir a la reunión. ¿Cómo vengo preparado? Mi corazón quiere estar con el Señor, quiere buscar de su presencia, aun cuando decimos tiene que estar todo el día la presencia del Señor en nosotros. Pero tiene que ser un anhelo en nuestro corazón, un deseo en nuestro corazón, una búsqueda del rostro del Señor, saber que Él está ahí. Saber que Él nos anhela celosamente, quiere estar con nosotros. Entonces tenemos que participar queriendo, buscando de todo corazón el rostro del Señor, considerando la solemnidad que esta ceremonia lleva en sí misma. Según vemos nosotros en la carta primera a los Corintios, en el capítulo 11, donde está toda la instrucción que el apóstol Pablo da a esta ceremonia, ¿cierto? Está registrado ahí en el versículo 28, dice de esta manera, y ponga atención a esto, dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba a sí mismo también la copa. O sea que una de las cosas que tenemos que hacer nosotros, ¿cierto? Es, y esto siempre lo recomiendo yo, y es por eso que hoy día vamos a hacer como una lección para prepararnos para el próximo domingo, de que esto, hermano, lo hago mes a mes y creo que los 30 días antes de la ceremonia tenemos que nosotros estar examinándonos, dice la Escritura, cómo estoy. Cómo estoy en condiciones de servirme a la cena del Señor. ¿Estoy en condiciones de participar de esta ceremonia? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué es lo que hay? Yo una vez me sentí complicado, hermano. En una oportunidad me sentí complicado. Estaba aquí ya en Orilla de Maule, no me recuerdo el año, pero yo estaba aquí, estábamos trabajando en la obra del Señor. Y fuimos a Santiago, no sé, algo pasó. Y yo soy uno de los que siempre estoy tratando de participar en la cena del Señor, nunca evito esto. Y aun cuando se hicieron actividades y bueno, a través de las transmisiones en línea que tuvimos que hacer obligatoriamente, pero no soy yo, no me gustó hacerla así en línea, no me gustó. Y todo este tiempo he estado sin tomar cena del Señor. Así que también estoy muy expectante por esto. Y como digo, cuando llegué allá y había cena del Señor ese día en nuestra iglesia madre. Y le pregunté al Señor, pero sí había algo en mi corazón. Le pedí perdón, todo eso. Pero de todas maneras no me sentía apto. Creo que me sentía como no apto para participar con los hermanos ahí, estar en medio de ellos. Y me quedé atrás. Toda la congregación pasó al frente, ahí estaba la mesa y ahí se servía. Y cuando estoy en eso mirando, observando, pensando, lamentándome un poco, medio triste, por entre la multitud, eran hartos hermanos allá en ese tiempo, aparece el rostro de mi pastor. Y no me hizo ninguna seña, sino que ministrando él levanta la vista así, la fija en mí, no sé, 20 metros de distancia, y me hace solamente así. Y eso lo sentí como una invitación del Señor. Lo sentí como una aprobación del Señor. Yo me sentía indigno, pero sentí que Dios me decía, ven. Y partí y tomé la cena. Gloria a Dios. Por eso también, ¿cierto? Hay un mes para poder conversar, ya sea con el pastor o con la pastora, para preguntar, esta situación tengo. ¿Puedo participar? ¿Puedo tomar la cena del Señor? Yo le voy a decir le voy a adelantar que la respuesta nuestra va a ser afirmativa, porque muchas veces el enemigo no quiere que participemos de estas cosas. El examen me lo hago, pero siempre tiene que haber una confirmación que alguien dice, sí, usted puede, no hay nada que se lo impida. Y qué mejor, ¿cierto?, que alguien, como son los pastores que el Señor ha puesto ahí, que le puedan decir, sí, hermano, usted está bien, tome la cena del Señor.
No hay indignidad. Por eso dice ahí, cierto, el apóstol recalca, el que come y bebe la cena indignamente, sin considerar la ceremonia, lo santo de esto, sin considerar, cierto, que esto es algo muy especial, es algo con Dios, es una cercanía con Dios. Entonces, partiendo de eso, nosotros tenemos que empezar a pensar en ya de aquí al próximo mes, ¿cierto?, en decirle, orar al Señor y conversar, Señor, vamos, quiero tomar esta cena. Yo sé que usted también está expectante en esto. Ahora, haciendo una breve historia, esto tiene su raíz en el Antiguo Testamento. De hecho, allá en el capítulo 12 del libro de Éxodo, 12 y 13, se habla de todo esto que era la cena del Señor. Y allá un término que usaban ellos, que era saltar, pasar por alto, daba instrucciones para celebrarla. Vino el ángel del Señor, ¿cierto? Vino el ángel de Jehová, dieron instrucciones que se marcaran las puertas, dieron las instrucciones respecto incluso al pan, que ni siquiera le pusieron levadura. Levadura en la Biblia es sinónimo de pecado. Levadura en la Biblia, ¿cierto?, es algo que tiene relación con el pecado. Entonces, el pan que se hacía, el pan que se hizo en ese minuto, fue envuelto en paños, en mantel, en sábana, dice la Escritura, y la masa, no el pan, sino que la masa la tomaron y partieron corriendo. Fue rápido, fue una huida. Me detenía en esto, ¿cómo los judíos hoy día permanecen haciendo esto? Leía por ahí y hay, para esta fecha en Israel, en esta fecha que celebran ellos, hay algunas panaderías que hacen panes especiales para celebrar esta época y que no tienen levadura. Ahora, sin levadura, según dicen, se pone muy duro el producto. Entonces, lo importante es que nosotros, ¿cierto?, hagamos esto. Mi esposa ya está experimentando porque ella hace el vino y hace el pan, y para poder hacerlo tal cual. Se usan galletas, pero tampoco lo queremos hacer lo más bíblicamente posible, para que podamos tomar, ¿cierto?, la cena. Ahora, si hay galleta, hermano, si no hay pan, la galleta siempre sirve. Es más, en una oportunidad faltó el vino, en una santa cena que estuve yo. Éramos como 300 personas, y obvio, no se calculó bien. Así que mandaron a comprar como 2 garrafas de vino. Y no alcanzaron a preparar el vino. Así que a mí me tocó una taza, pues se sirvió taza, de vino puro. Bueno. Debo decir que como no estoy acostumbrado, el trago que tomé, el sorbo, me estuvo medio raro. Entonces, ahora yo lo que decía, hermano, ¿cómo esto ellos lo observan? ¿Cómo lo siguen guardando? ¿Cómo lo siguen celebrando? ¿Qué es? Que en su ADN se marcó esto de tal manera, en su genética se marcó de tal manera que aun cuando ellos no vivieron, porque hay que decir que esta celebración de la Pascua, porque eso está relacionado la cena con la Pascua, ¿cierto?, tenía que ver, ¿cierto?, con una liberación de la esclavitud que Israel, esa generación, vivió en Egipto. Es una liberación, fueron libres, se sintieron felices, gozosos, alegres, hicieron fiesta porque salieron de la esclavitud, de la opresión que habían vivido por cerca de 400 años. Ahora, esa liberación, la Biblia, Dios también lo relaciona con la liberación que usted y yo tuvimos del pecado. Ahora, yo no sé si a usted, pero a mí, si bien es cierto, en algún momento de mi vida cristiana hablé acerca de mi pecaminosidad, ¿cierto?, sin Cristo, en los últimos años me avergüenza, ya no hablo, porque me da vergüenza, y me da vergüenza incluso cuando recuerdo solamente de mi vida pasada. No hablo. Y para mí, hermanos, es en realidad algo para recordar el día en que el Señor me liberó de aquello. El salmo que leía el hermano, ¿cierto?, el capítulo 32, verso 1 y 2, habla de la bendición, de la dicha, de la alegría de David por haber sido
parte del perdón de Dios. Entonces dice el verso 3 de ese mismo capítulo 32, dice, mientras callé, mientras oculté el pecado, porque el pecado, hermanos, todavía, aun cuando hoy día se está haciendo más visible, están aplaudiendo el pecado, están firmando leyes para aprobar el pecado, aún es vergonzoso. Aún es vergonzoso. Y muchas de las cosas que el ser humano hace, las hace en oculto. Y si las hace en oculto, aun cuando, cierto, muchas veces nosotros podamos decir, bueno, está la ley aprobada, pero el ser ya oculto quiere decir que esto no tiene una aprobación. Hay algo, puede que ellos rechacen a Dios, pero hay algo que es su conciencia que les acusa. Cuando dice el versículo 3 del capítulo 32, mientras callé se envejecieron mis huesos, no está diciendo que ciertos dolores como la artritis, la artrosis, como esos dolores de los huesos, sino que está diciendo algo muy particular. Yo lo busqué aquí y dice, y justo se me borró, a ver si acaso lo vuelvo a... Así lo encontré. Algo he aprendido, ¿eh? Que cuando se me perdía aquí ya no tengo nada, pero hay una tecla acá en donde vuelve lo que había. Y dice, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, verso 1 que leyó el hermano, cuyo pecado es cubierto. Y como decía el hermano también, Hebreos dice que ahora no es cubierto, sino que es borrado una vez, dice lo que hizo Jesús, lo borró el pecado, pero una vez y para siempre. Para siempre. No te olvidas, Dios no se acuerda más del pecado. Pero yo a veces recuerdo eso y me avergüenzo. Dice, cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y dice el verso 3, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Yo le digo que la práctica del pecado, hermanos, es peso, es carga. No tanto dolor, pero es un asunto que anda... Incluso yo una vez leí, hermanos, en esos artículos que aparecen a veces, leí algo que los psicólogos hablaba específicamente del adulterio. Y los psicólogos dicen que esa persona que practica, que vive en adulterio, esa persona que es infiel, que vive oculto haciendo esa práctica, viviendo esa práctica, esa persona es más propensa que el común a enfermarse del corazón. Porque anda asustado, que no lo pillen, que no lo vayan a encontrar, que no le vayan a pillar. Aun cuando hoy día eso es común, se ve, se practica, pero siempre es oculto. ¿Por qué? Porque es pecado. Es como que es un peso que no sé, opresiona, oprime. Pero cuando ya uno, ¿cierto?, es libre de aquello, cuando uno puede andar, como dice el dicho, con la frente en alto, y como me dijeron, y se los conté en una oportunidad, alguien me dijo, tú eras, y sí, qué bueno, que era, pero ahora no soy. ¿Cómo me ve Dios ahora? Me ve santo. Pero no porque yo haya hecho algo. Todo lo hizo Él. ¿Quién? Cristo el Señor. Jesús hizo pago. Jesús hizo sacrificio. Y no tenemos que tomar esto a la ligera. Tenemos que considerar, hermanos, Dios nos perdonó. Puede que algunos de los que están aquí, ¿cierto?, lo que digan no lo entiendan porque no vivieron mi vida, pero yo la vivo, hermano. Yo viví la vida y le digo gracias, Señor, por haberme librado de eso. Gracias, Señor, por haber terminado con eso. Alguien me dijo en una oportunidad, pastor, ¿qué edad tiene usted? 70 y... no sé, bueno, ya mes más cumplo 77. Pero no puede ser. Yo le echaba 60. Gracias. Y viendo una foto por ahí antes de los 40 años, se veía más viejo en ese tiempo que ahora.
No sé si te acuerdas, alguien parece por ahí, me veía más viejo, hermano, a los 35, 38, que ahora a los 70. Ahora yo no le doy gloria al doctor Simi, no le doy gloria a la medicina alternativa, no le doy gloria a la comida sana, todo es bueno, le doy gloria a Dios. Porque si estoy en estas condiciones es porque Él me tiene en estas condiciones. Pero sí, cierto, un día tuve que tomar la decisión, Señor, estoy mal, esto no está bien, esto no puede seguir. Y Dios me perdonó. Entonces, eso tiene que estar en nuestro ADN, tiene que estar en nuestra información, eso tiene que estar, hermanos, ahí en nuestro corazón. Señor, darle el real valor al sacrificio de Cristo el Señor, lo que hizo por mí, todo lo que hizo por mí. En realidad sabemos, vemos, hemos visto. Yo le digo a la gente de hoy que sigue celebrando esto, no vivieron la opresión que vivió el pueblo de Israel en Egipto, no la vivieron. Ahora no sé por qué, tal vez usted se cuestione un poco, porque yo cuando leo a estos libros y veo al pueblo diciéndole a Moisés, oye, ¿sabéis que mejor volvamos allá otra vez? Pero ¿cómo voy a volver allá? No puedo volver. No quiero volver, me resisto a volver. Y tengo que hacer un esfuerzo, y qué bueno que no lo hago solo, porque ahí está el Espíritu Santo ayudándome para que la decisión que yo tomé un día se pueda seguir manteniendo firme. Gloria a Dios. Tenían que matar un cordero pascual por familia, el capítulo 12 de Éxodo, versos 3 y 4 está esto. El cordero tenía que ser sin defecto, sin ningún defecto. Verso 5. Tenían que marcar la sangre en los postes y en los marcos de las puertas de las casas. Verso 7. Tenían que comer este cordero asado al fuego, con pan sin levadura y hierbas amargas. En la última cena que celebró Jesús, llamada así, conocida así, tenían unos platos. Y cuando le preguntaron al Señor, cuando Él dijo, hay uno de ustedes me va a entregar, se asustaron todos. ¿Seré yo, Señor? Y el Señor dijo, el que moja conmigo en el plato el pan, ese es. Era una salsa, era una agua preparada, se llamaba aroset. Y era una salsa amarga. Y este sabor traía a la memoria de los judíos la amargura de la esclavitud. Esto traía a la memoria, ¿cierto?, del pueblo judío todo el problema, toda la situación, todo el dolor que sufrieron, porque hubo gente que murió ahí en esclavitud construyendo las grandes ciudades de Egipto. Murieron. En el verso 11 registra que ellos debían hacerlo esto con fe. Nuestra vida debe ser una vida de fe. Yo creo en el Señor, pero cuando digo creo en Dios, tengo que creer en lo que Él dice también. Porque cuando yo digo creo en Dios, sabe que la Biblia dice que los demonios también le creen a Dios. Pero la diferencia con el ser humano es que los demonios le tiemblan. Tiemblan. Me gusta Habacuc, Señor, cuando leí tu palabra, temí, tirité. Dios nos ayude para leer y creer y leer. Fíjese que incluso leer tenemos que leer con fe, para no cuestionar. Leo yo sé que Fernando y Gemima que están estudiando, hoy día, yo cuando empecé a estudiar, hermano, quise un momento dejar de estudiar porque aparecieron muchas cosas y dentro de ello apareció la alta crítica, en donde hay muchos que cuestionan pero un montón de cosas de la Biblia. Qué bueno que el apóstol Pablo dice, examínenlo todo, lean todo, pero solamente tomen en cuenta lo bueno. Entonces, cuando yo leo la Biblia, la leo con fe, Señor,
todo lo que está ahí es tu voz, es tu palabra. Nació esto de tu corazón. Todo lo que aquí está escrito nació en el corazón de Dios y yo lo creo porque Dios no miente. Dios no se equivoca. Si dice que el pecado es malo, no hago, no practico, no vivo en pecado. Debían también, en el verso 47 del capítulo 12 de Éxodo, debían comerlo todos. Y aquí tenemos algunos cuestionamientos, ¿cierto? Porque no sé si en el todos, y ahí está el estudio, no sé si en el todo incluían a la Anaís, no sé si en el todo incluían a la Emilia, no sé si lo incluían en el todo esos pequeños. Yo, cuando no estudiaba, bueno, solamente esto, pero de repente empiezo a ver la Biblia y la Biblia me... ¿Hacia dónde me voy? ¿A la interpretación o a la práctica? Eso es tema para otro día. Ahora, ¿quién no lo hacía? Arriesgaba un castigo. En Números capítulo 9:13 está aquello: aquel que no participaba podía ser castigado, era penado. La bendición, cierto, de participar era mantener la libertad. Capítulo 12, verso 51. Era un recordatorio de la mano poderosa del Señor. Éxodo capítulo 13, verso 14. Y era obligatoria. En el 13:10. Todos tenían que participar. Me gustaría que lo leyéramos. Éxodo capítulo 13, versículo 10. Pero tal vez usted dirá, estamos en la gracia. Sí, pero la Biblia es un todo. Y a veces solamente nos quedamos en la gracia y la ley también, ¿cierto? Nació, la ley es buena, dice el apóstol Pablo. 13:10 dice de esta manera, en el capítulo 13, versículo 10. Dice: por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo de año en año. Y esto está en imperativo, guardarlo, hacerlo, llevarlo a cabo. Así que la cena del Señor, hermano, la vamos a hacer no, como dice ahí, de año en año, porque ellos siguen haciéndola una vez al año. El apóstol Pablo, en el capítulo 11 de 1 Corintios, dice: todas las veces que ustedes quieran. Ahora, si yo quiero hacerlo todos los días, pero al último se transformaría, hermano, a lo mejor en algo que no le daríamos valor. Por lo tanto, yo quiero hacerlo una vez al mes. Amén. Pero ahora hay un mejor pacto con mejores promesas. Eso era bueno, la ley es buena, dice el apóstol Pablo. No podemos decir que la ley no, la ley es buena. Pero por la ley yo descubrí que era pecador. La ley me hizo darme cuenta que estaba metido en pecado, que estaba metido en problemas. Si no hubiera sido por la ley, sigo viviendo en esa misma condición. Hebreos capítulo 8 y el versículo 6 hace mención a esto que estamos diciendo. Dice ahí en el verso 6 del capítulo 8 de Hebreos, dice de esta manera: pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, Jesús, cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Una de las palabras que se repite en hebreo es mejor, mejor, mejor. Buena la ley, pero mejor es la gracia. Buena es la ley, pero superior, también usa la palabra Hebreos, es la gracia. Superior es la gracia. Aleluya. En la cultura del tiempo de Pablo tenían una fiesta, y estoy hablando en el tiempo de los Corintios, porque esta carta que tiene que ver con la cena del Señor está escribiéndose a la iglesia de Corinto, una gran iglesia, una tremenda congregación. Y era común una fiesta que ellos celebraban que se llamaba Eranos, en donde cada uno llevaba la comida y la compartían. Usted trae esto, yo esto, y comían, celebraban
un almuerzo. Se hacía la reunión y luego hacían la Santa Cena y después, ¿cierto?, hacían esta fiesta familiar, de convivencia, comunión, coinonía, que creo que también está esto en el programa, creo que también Elizabeth quiere que hagamos algo así. Pero ellos, hermanos, empezaron en el tiempo, se empezó a echar a perder esto. Era buena intención, la intención era muy buena. Pero con el tiempo se empezaron a establecer diferencias. La hermana Fresia trajo un asadito y el pastor trajo un pan, ¿no? No trajo nada. Yo gasté tanto y el pastor no trajo nada. Entonces, ¿no? ¿Y usted qué trajo? Yo traje choripán, ya nos juntamos todo esto y los que trajeron pan comen acá, ¿no? Se empezaron a ver diferencias dentro de la congregación. Y el apóstol Pablo, eso es lo que condena. Cuando ustedes se reúnen, dice el apóstol Pablo, no se reúnen para estar en comunión con el Señor. Y es bueno, dice, y me gusta ese capítulo, porque también dice, ¿cierto? Es bueno que hayan disensiones, que hayan divisiones entre ustedes, porque así, dice, se establece quiénes son de Dios y quiénes sí, quiénes no y quiénes sí. Y Dios nos ayude para no hacer diferencias entre nosotros. El pueblo que el Señor trajo, hermano, está constituido de diferentes etnias, lenguas, como decía la semana pasada también en el mensaje, hermano, y de hecho Apocalipsis así lo dice, Él va a recibir a negros, blancos, chinos, amarillos, rusos, colorines, no sé, por los idiomas, porque dice toda lengua, raza y nación. Tal vez en este minuto nosotros en la carne nos caigan mal algunas personas por su condición. Yo tuve mucho tiempo, cierta condición, cierta situación, cierta aversión, no la aversión, sino que con los argentinos. Pero tuve que vivir con ellos. Y cuando viví con ellos, son pero tremendamente buena persona. De hecho, el 2010, nos preguntaron cuando supieron dónde había sido el epicentro, estábamos cerca, mucha gente llamó, y qué curioso, de Argentina, Óscar, aquí estamos, cualquier cosa. Gloria a Dios. Los uruguayos, hermanos, cualquier cosa aquí. Avísanos. La iglesia, no solamente el pastor, la iglesia. Gloria a Dios porque tuvimos de sobra en la iglesia para suplir todas las necesidades que dejó ese tremendo suceso. Entonces, no tenemos que hacer diferencias. No tenemos que hacer diferencias. Nosotros tuvimos gente en nuestras congregaciones, pero de todo tipo. Tremendo, hermano. Contadores, auditores. Varios teníamos ahí en Esmeralda. Médicos. Y qué curioso ver a los médicos lavando la loza. Junto con todos los hermanos habíamos comido, bueno, ya todos lavamos aquí, la doctora, ¿cómo se llama? Gabriela. También lava la loza. Doctora, usted no, que lave, no tengo que lavar, no, estoy aquí en la iglesia. Y en el consultorio en Talcahuano Alto, también ella era reconocida por ser muy sencilla. Nosotros no tenemos que ser solamente aquí, ¿cierto, hermanos? Con un carácter afable, amable, sino que en todas partes donde estemos, porque así predicamos a Cristo también. Así hablan bien de Cristo, hablan así bien del Evangelio. No tenemos que hacer diferencias, no tienen que haber divisiones. En Cristo todos somos uno, en Cristo somos uno. Qué tremendo ver a gente, ingenieros, arquitectos. Veía a un hermano, ¿cierto?, barriendo no, pastor, aquí hay que ayudar, tengo tiempo, así que venían a barrer, a limpiar el piso. Gloria a Dios. Aleluya. La iglesia de Corinto llamó a esta fiesta después ágape, que es un nuevo nombre que se le agregaron, una comida de amor, una comida en comunidad, en donde los hermanos, cierto, que tenían menos ingresos, los hermanos que podían aportar con menos cosas, podían, venga hermano, coma aquí con nosotros también. Compartimos el asado.
Se celebraba cada fin o a principio de semana. Ellos tuvieron semanalmente esto. Pero poco a poco se fue perdiendo el propósito original, que era compartir, porque la idea es compartir. Compartimos a Cristo, pero compartimos lo que el Señor nos ha dado. En el nuevo pacto el Señor estableció la cena como recordatorio de su sacrificio por nuestros pecados. Él lo estableció. Él así lo determinó. No fue una cosa que se le ocurrió al apóstol Pablo. Como decíamos, el capítulo 22 de Lucas registra aquello. Dice, leamos el capítulo 22 de Lucas, verso 7. Llegó el día de los panes sin levadura, dice, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y ahí Jesús envió, ¿cierto?, a personas para que fueran a preparar todo lo que iba a ser el lugar donde iban a celebrar. Entonces, el verso 14 nos sentamos, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él todos los apóstoles. Y esto me llama la atención, el verso 15. No sé si le ha puesto atención a esto. ¿Qué dice el verso 15? Dice él, y con signo de exclamación. O sea, cuando esto le pone énfasis. Y le dice Jesús dice esto: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. ¿Sabe quién quiere más estar con nosotros? Es Dios. Y no solamente para la cena, quiero decirle. Dios siempre quiere estar con nosotros. Dios siempre quiere estar con usted. Es más, no es que Dios no esté. Yo siempre hacía algunas correcciones, ¿cierto? Invitemos al Espíritu Santo. Pero si el Espíritu Santo está en mí. Yo no puedo invitar a mi esposa a la casa porque mi esposa está en la casa. Si el Espíritu Santo, no lo invito a Dios porque Dios está conmigo. ¿Por qué? No porque yo lo crea, porque tenga harta fe, sino que porque la Biblia dice, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces yo lo creo. Yo declaro sí una palabra, pero tiene que haber una fe en mi corazón que diga, Señor, tú estás aquí, tú estás conmigo. Yo acostumbro, y gracias al Señor le dábamos la semana por Fernando, porque nos viene unos coros y nos mandó la nota ahí al tiro, ¿no? Con re, listo. Ahí la cantamos con guitarra, estábamos cantándola así, ¿no? Mi hermano me puso con re. Ya. Gloria a Dios, gracias hermano. Está atento ahí. Entonces, hay una alabanza, y anoche me acordé, yo estaba acostado ya, estaba quedándome dormido, y de repente me vino una alabanza y le dije, ¿qué esta alabanza la canta el hermano Marcos Barrientos? A lo mejor puede que algunos lo conozcan. Y mi hermana la buscó ahí. Y apareció. Así que me quedé dormido ahí escuchando un poquito la alabanza. Escuché un poco y bonito. Y hay un coro que dice, tú estás aquí, mi corazón puede... Hermano, tenemos que creer que Dios está con nosotros. Somos pueblo de fe. Entonces, Dios está con nosotros. Pero mire como dice ahí, ¿cuánto tiempo que quiero? Hace 2 años que no ceno, o más, y quiero cenar. Y Dios te dice, ¿cuánto tiempo quiero estar cenando contigo? Quiere compartir. La cena, hermanos, la comida en comunión es un compartir. Es una comunión, es estar ahí, es comer juntos, es compartir juntos, es conversar, es tener, ¿cierto? Es perfeccionar nuestra comunión, nuestra relación. Porque quiero decirle, recalcarle, recordarle lo que le dije, aunque le dije, lo lamento hermano, pero usted va a vivir una eternidad conmigo. Aquí nos vemos una vez a la semana, o a lo mejor en la semana algunas veces, pero en la eternidad vamos a estar todos los días juntos, por hermano. Y no solamente eso, sino que todas las noches. Vamos a estar por la eternidad. Gloria a Dios. Dios quiere, Jesús quiere estar con nosotros.
el capítulo de la primera carta a los Corintios que estamos viendo. Y en el versículo 23, 11, 23, dice de esta manera: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El apóstol Pablo no era algo que a él se le hubiera ocurrido. Yo lo recibí del Señor esto. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. ¿Cuáles eran los elementos que aparecen aquí? Nada más que el pan y el vino. Pan especial y vino especial. Y cuando digo pan especial, no era pan blanco, no era pan integral, no era pan con semilla, sino que un pan especial, un pan de comunión. Aleluya. Algunos no comprendieron esta enseñanza, hermanos. Algunos no entendieron esto. Cuando Jesús dijo: tienen que comer mi carne y beber mi sangre, no lo entendieron. Esto lo registra el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, y dice que muchos se devolvieron. Jesús explicó todo esto en el capítulo 6 de San Juan y el versículo 60, por ahí al 66. No lo entendieron y se devolvieron. Es más, Pedro mismo dijo: dura es esta palabra. No entendieron esto. De hecho, mucha gente en esa época, ¿cierto?, decían que los cristianos se habían transformado en caníbales, que comían carne humana. Nunca fue así. El apóstol Pablo, en el verso 29 del capítulo 11, también dice: porque el que come y bebe indignamente, ya lo leímos, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Aleluya. El pan es símbolo del cuerpo de Cristo. Es la realidad de Cristo en el acto y no solamente en los elementos. Simboliza la comunión con los hermanos y para estar con Él debemos amarnos los unos a los otros. El viernes apareció este tema porque cuando dice el Señor que tenemos que amarle con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestra fuerza, pero también añade el segundo mandamiento: de estos dos, dice, depende toda la ley. Tenemos que amar al prójimo como a ti mismo, como el prójimo como nosotros mismos. Entonces, tiene que ver también con esto, hermano, que tiene que ver con una comunión de amor, de compartir, de entrega. Simboliza la comunión entre los hermanos. Tenemos que mostrar que nos amamos. El vino es la misma vida de Dios. Él la presentó como verdadera bebida. San Juan capítulo 6, verso 53, y representa la comunión con el Señor, ya que la sangre derramada significa perdón de pecados. Hebreos dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. No hay perdón de pecados. Qué bueno es que vivimos bajo la gracia. Qué bueno que vivimos después que Cristo ya hizo todo, porque aún tendríamos que estar criando un cordero, y no uno, sino que porque esto era todos los años. O si no teníamos tanto, unas palomitas, unas codornices, algo para dar sacrificio y hacer todo eso. Qué bueno que el sacrificio que hizo Cristo fue una vez y para siempre. Él derramó su sangre, Él dio su vida por nosotros. Él solo ahora nos pide que le aceptemos como su Señor y Salvador, y solamente eso. Y el propósito es recordar la resurrección, y primero la muerte y luego la resurrección de Cristo. Recordar, hacer esto en memoria de mí, dice el Señor. Háganlo recordando. Tendemos nosotros a olvidar, los seres humanos, tenemos la memoria muy frágil. Algunas cosas en especial se nos olvidan. Y no tenemos que olvidar lo que Cristo hizo por nosotros. El Salmo 103, 2, ahí escribe el salmista, dice: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvidemos todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, hermanos. No olvidemos lo que el Señor, aleluya, hizo por cada uno de aquellos que le aceptamos. Mantenemos viva nuestra esperanza, justificados pues por la fe.
Dice Romanos 5.1, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Verso 2. Nos apartamos para Él. Tenemos comunión con Dios. Tenemos comunión los unos con los otros. Y tenemos por esto entonces que decir que la cena del Señor es un banquete. Es una fiesta de liberación. Es una fiesta de bendición para el pueblo de Dios. Para ponernos a cuenta y estar en comunión con Él y con todos los que estamos aquí. Por lo tanto, debemos estar gozosos de poder ser partícipes de esta ceremonia una vez al mes. Pero debemos hacerlo con responsabilidad, conscientes de lo que nosotros estamos haciendo. Dicho esto, hermanos, quedan las puertas abiertas para que nosotros ahora empecemos a autoexaminarnos. Y vuelvo a decir, cierto, estamos a su disposición. Puede también consultar al hermano Fernando y preguntarle en mi condición, ¿yo puedo tomar cena del Señor? Yo creo que es bueno, hermanos, que nos empecemos a preparar para que el próximo domingo, no es un mes, el próximo domingo tenemos ya una semana, el próximo domingo estemos tomando cena del Señor. Y lo vamos a hacer a la hora acostumbrada. Me gusta hacerlo antes, pero creo que lo podemos hacer a la hora acostumbrada. Vamos a celebrar cena del Señor y lo que sí le voy a pedir es que seamos puntuales. Seamos puntuales, porque vamos a tener todo lo que tenemos, vamos a cantar y luego vamos a tomar la cena del Señor todos y cada uno de nosotros. Amén. Nos preparamos para ello. Si se pone en pie, vamos a orar ahora para darle gracias al Señor por esta palabra, que ha sido más bien como un estudio acerca de una ceremonia que creo, no sé cuántos de los que están aquí no la han tomado nunca. Creo que, ¿Polet nunca? ¿Has tomado cena del Señor? Creo que sí, se lo olvidó. Creo que Marcela ha tomado cena, sí. A Andrea, nunca. La hermana Bessia sí, la hermana también. El hermano Abraham nunca ha tomado, gloria a Dios. Paulina sí, la hermana también. Creo que todos son menos, pero hermano, sabe que es algo muy, no solamente algo que produce gozo, alegría, sino que algo muy necesario para nosotros. Es una comunión con el Señor, es una comunión con el Espíritu Santo. Así que prepárese, el próximo domingo, haya lo que haya, usted esté aquí a las 11 de la mañana. Damos gracias al Señor por ello. Amado Dios, en el nombre de Jesús oramos, dándote muchas gracias, Dios mío, porque has sido bueno, Señor. Y lo decimos así porque no solamente lo dice tu palabra, sino que porque hemos experimentado, Señor, esa tu bondad. Hemos experimentado tu bondad, Señor. Hemos experimentado, Señor amado, todo aquello. Oh Dios mío, y lo único que podemos decir ahora, Señor, prepáranos para aquel hermoso momento que disfrutaremos en tu presencia. Oh Señor amado, ayúdanos para prepararnos, para poder estar, oh Dios mío, Señor, disponiendo nuestro corazón y así de esta manera poder servir, oh Señor, esa cena y servirnos esa cena, Señor, que creo con todo mi corazón también un día la servirás tú, Señor, porque viene un día, está prometido en tu palabra, en que tú vas a servir esa cena, Señor, en donde, según algunos han dicho, ya está todo preparado, Señor. Bendice a mis hermanos, bendice a tu pueblo, bendice a la iglesia, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. No se olviden de orar por aquellos hermanos, orar por la hermana María y su madre, Margarita de Geas, y por el trabajo del día domingo. Que Dios les bendiga, hermano. Amén. Recordarles los avisos de la semana. Día miércoles estamos con la oración a través de Facebook a las 7:30. Día sábado nuestros jóvenes se reúnen a las 6:30 más o menos.
Y los domingos, el próximo domingo, como bien dijo el pastor, vamos a tener la celebración de la Cena del Señor a las 11 de la mañana. Insistir en puntualidad para que podamos disfrutarla a tiempo. Amén. Como saben, cualquier petición de oración o necesidad la pueden canalizar a través del pastor o a través de mí. Y la vamos a pedir ahora la bendición del Señor para cada uno de nosotros. Le voy a pedir a Jemima si puede orar para ser despedidos. Gracias, Padre, te damos por este tiempo que hemos podido alabar tu nombre, que hemos podido, Señor, escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque en esta semana, Señor, tú nos has bendecido, nos has ayudado, Señor, en todas nuestras actividades diarias. Yo te ruego, Señor, que durante esta semana, Señor, tú sigas hablando a nuestras vidas, nuestros corazones, seas impactando nuestras vidas a través de tu palabra en el libro de Hechos que ya comenzamos a leer, Señor Jesús. Tú seas bendiciendo nuestras vidas, Señor, que esa riqueza espiritual, esa riqueza que tú tienes a través de tu palabra sea impactando nuestros corazones, Señor. Gracias, Padre, te ruego por aquellos que están enfermos, Señor, para que usted los pueda sanar, para que usted los pueda levantar de todo aquello que lo aqueja, Padre. Y te rogamos, Señor, que nos vuelva, Señor, a encontrar en este próximo domingo, Señor, nos vuelvas a reunir, Señor, y que podamos, Señor, disfrutar de esta cena, Señor, que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor Jesús, en tu nombre, Padre. Amén. Son bendecidos, mis hermanos.